Bueno, deudores del crédito Corfo emplazaron al ministro de Educación, Harald Beyer, con el fin de exigir una rebaja en sus intereses, al igual como ha sucedido con los beneficiados con el crédito con aval del Estado, del CAE. El hecho ocurrió a la salida de una reunión que sostuvieron los deudores, dirigentes estudiantiles, el ministro y la comisión respectiva de Educación del Senado. Según la agrupación, estafados con el crédito Corfo son 106.000 las personas afectadas por los altos intereses que llegan en algunos casos al 9%, generando una deuda total que alcanza los 700 millones de dólares. Por eso en el estudio de GPS con nosotros, Cristian Villagrán, quien es coordinador nacional de esta agrupación, estafados con el crédito Corfo. Cristian, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Nada, muchas gracias a ti por acompañarnos. A ver, ¿cuál es la principal queja frente a las autoridades a propósito de este crédito? A ver, la principal queja que nosotros tenemos como deudores de crédito Corfo es que este crédito fue ideado por el Estado el año 97 con recursos públicos intermediados por los bancos. ¿Qué hizo el Estado frente a la intermediación bancaria? Nada. Dejó que los bancos entregaran los créditos con las políticas comerciales que ellos tenían y lamentablemente, como ocurre siempre, incurrieron en muchas arbitrariedades e ilegalidades. ¿Cómo cuáles, Cristian? Ventas atadas, cláusulas abusivas, llenados con lápiz pasta de los contratos, pérdida de pagarés. Y eso ha provocado que muchas de estas personas se encuentren actualmente con procesos judiciales ante la imposibilidad de pagar los créditos. Uh-huh. Y es bien terrible, porque estamos hablando de créditos estudiantiles avalados por el Estado, que finalmente se transformaron en una mochila tremenda para más de 100.000 familias y que no pueden ser pagados. O sea, es imposible. Eso es lo que más lata nos da, que es imposible pagarlo. Estamos hablando que las deudas, para darte un ejemplo, una persona pidió 10 millones de pesos y termina con una deuda de 30 o 35 millones. Eso es imposible de pagar. Es legítimo que haya algunas personas, te comentaba antes de empezar esta entrevista, que no conozcan el sistema, porque no les ha tocado, porque no tienen hijos en la edad. Entonces, para ir ejemplificando de mejor forma, ustedes como usuarios debieron acercarse entonces a la banca privada y solicitar este crédito, pero con, comillas, aval del Estado. Exacto. En la práctica, ¿qué significaba tener como aval al Estado? A ver, aquí son dos cosas. Por una parte, mediante ley de presupuesto, Corfo recibía recursos para prestarlos a los bancos y que esto lo intermediaran con los estudiantes y se les llamaba a los clientes estudiantes. Estos recursos, Corfo ponía un marco general, daba el marco general para hacer el préstamo de estos recursos. La tasa promedio con que se prestaban estos montos o estos recursos era de tasa de interés de un 8,3%. Firmado por los respectivos usuarios o clientes, o en este caso estudiantes. ¿Ya? Ese 8,3%, ¿cómo se divide? Corfo, al hacerle el préstamo a los bancos, les cobraba un interés de un 3,3%. A Corfo. Corfo le cobraba a los bancos. A los bancos, claro. Exacto. Y los bancos, ¿cuál era el incentivo de prestar estos dineros? Si se lo están prestando a un 3,3%, podrían prestar con sus recursos propios. Lo que hacían ellos es le aplicaban un spread o un margen, que es un sobreprecio para que la gente lo entienda, de un 5%. Ahí se daba el monto total de 8,3%. Y todo en UF. O sea, estos créditos iban mediante UF subiendo. Reajustándose. Exactamente. El tema fue que, al ser estos créditos, estamos hablando del año 97, una época que no había tanto crédito, nunca se reajustó esta tasa de interés. Nunca se reajustaron. E incluso subieron. ¿Cuál fue el punto? Que al estos créditos estar avalados al final por el Estado, hace que el cobro de ese aval tengan que judicializarlo antes. Me explico. Si una persona no puede pagar el crédito en algún momento, estamos hablando de cuotas que no son contingentes al ingreso de la persona. ¿De cuánto puede ser la cuota mensual? De 200.000 a 250.000 pesos. Al no ser contingente, si deja de pagar ese crédito, 3, 4 meses, se le aplica una cláusula de aceleración, por lo que se le cobra todo el crédito. Una suma de 10 millones, 20 millones tenemos en demanda, y eso hace imposible renegociarlo con el banco. Porque en general también aquellos que están pagando, ¿tienen trabajo o no tienen trabajo? A ver. ¿Y qué tipo de trabajo tenemos tienen? Dos grupos. Un grupo, el primero, son personas que estudiaron, pero tuvieron que desertar de la educación superior. No terminaron sus carreras. ¿Por condiciones económicas? Por condiciones económicas. No pudieron terminar las carreras, pero quedaron con esta deuda, que en un comienzo era pagada por los padres, pero actualmente son pagadas por ella, o en algunos casos por los padres. Pero imagínate el caso de una persona que no encuentra trabajo o queda cesante, no puede pagar el crédito. 3, 4 meses se le aplica esta cláusula de aceleración, embargo, se le embarga la casa, lo pierde todo.
todo. O sea, hay personas aquí que no pueden formar familia, derechamente, te lo digo así. Es bien terrible. Y el otro grupo son personas que terminaron sus estudios, pero al salir encontraron con un mercado laboral bastante precario. Ganan 400, 500 mil pesos y tienen que pagar cuota de 200, 250 mil. O sea, el 50% de su sueldo va a pagar una cuota de un crédito. O sea, eso hace imposible algún desarrollo personal o familiar. Absolutamente. Ahora hay una angustia, por lo que yo noto, generalizada no solo en tus palabras, sino que me imagino representan a aquellas personas que están pasando por esta situación. Frente a esta demanda que hicieron, este petitorio, ¿no? Sí. De demanda frente al ministro de Educación, ¿qué respuesta obtuvieron, Cristian? A ver, el ministro de Educación, lo primero, nosotros hemos estado súper llanos a dialogar. Hemos dialogado con todos, hemos concurrido a comisiones de educación de la Cámara, ayer del Senado. Hemos pedido que algún ministro lo reciba. En un primer momento el ministro de Educación, Harald Beyer, dijo que este crédito no pertenece a su cartera. Efectivamente, al ser de Corfo pertenece a la cartera, está ligado a la cartera de Economía. Pero nosotros no funcionamos como pyme. Lo hemos planteado siempre. Y están en el ámbito de la educación. Exacto. Somos estudiantes. Entonces yo creo que merecemos por lo menos tener una reunión con el ministro. Nos dijo que teníamos que hacer esa petición formalmente. Ir al ministerio y hacer esa petición. Lo vamos a hacer y esperamos poder reunirnos con él. Pero también el otro día el día lunes estuve en la Comisión de Educación de la Cámara y estaba el vicepresidente Corfo con el ministro de Economía, Pablo Longueira. Ellos lo que hablaron es que están conscientes del problema, buscan dar una solución, pero esa solución está condicionada a la aprobación de la reforma de financiamiento estudiantil. Que va a demorar más. Exacto, y la reforma tributaria, que son dos debates más extensos. Y ustedes necesitan una solución ahora, ya. Necesitamos una solución urgente. Te cuento por qué. Hace media hora estábamos con una señora, Ingrid, de San Bernardo. Ella a sus 2 hijos les proveyó la educación como pudo, con crédito. Finalmente no podía de otra forma. Se endeudó ella. Se endeudó ella. 8 créditos. Estamos hablando de alrededor de 14 millones de pesos por sus 2 hijos. 4 créditos cada uno. El día de ayer me llamó desesperada cuando yo me encontraba en el Senado. Me cuenta que en horas de la tarde llegó un receptor judicial con carabineros e ingresaron a su domicilio. Desarrajaron puertas y le trabaron embargo sobre todos sus bienes. Imagínate lo que es eso para una señora que lo único que quería era darle educación a su hijo. Terminar como criminalizada, porque finalmente el ordenamiento jurídico lo deja así. Y Corfo, lo que más lata nos da es que Corfo, el Estado, exige eso para acceder al subsidio, para que se active ese subsidio que yo te hablo. Este paso lo debe hacer. Y Corfo no funciona como un escudo frente a la banca privada. O sea, no finalmente funciona. Estos créditos mes a mes ustedes los deben enfrentar igual como se enfrenta cualquier crédito que no se paga y que te terminan embargando. Es como dato, así para que la gente lo entienda, cuando tú vas a pedir un antecedente al banco, te hablan de un crédito a consumo. Y está peores tasas que un crédito a consumo, pero es tratado como un crédito a consumo. O sea, no es tratado como un crédito estudiantil. Lo que tú me cuentas de la señora Ingrid, ¿es regular? Eso es lo que pasa. Es un procedimiento, el protocolo que exige Corfo para acceder al subsidio. Use mal el adjetivo. ¿Es masivo? ¿Son muchos los casos de ese tipo? Son muchos los casos. Y nosotros estamos tratando de darle asesoría jurídica a esas personas porque lo otro es que no tienen cómo hacerlo. No tienen cómo pagarse un abogado. Y si van a una corporación de asistencia judicial, se va a demorar mucho también. Entonces es bien tremendo el tema, es bien urgente. Es urgente porque esto se va acumulando Exacto. mes a mes. ¿Tienes, Cristian, otros ejemplos de personas que hayan contratado un crédito por determinado monto y terminen pagando un monto totalmente distinto? ¿Generalmente se duplica? Se duplica, incluso se cuadruplica. Tengo el ejemplo que di ayer en el Senado de Eliana Herrera, una muchacha que pidió por 5 años para estudiar psicología alrededor de 14 millones de pesos. Y al terminar de pagar su crédito el año 2019 va a terminar pagando la suma aproximada, porque todo esto es reajustable, de 45 millones. Total. Eso es avalado por el Estado. Eso es lo que yo más digo. El Estado creó este sistema. El Estado da el pie para que los bancos provoquen estos embargos. Ahora, algunos podrían preguntarse o decir también en el punto contrario, ok, pero ustedes firmaron por esos Exacto. créditos. Pero es que tampoco había más posibilidades, Mira, ¿no? hay que contextualizar el tema. Eso. Estamos hablando del año 97 hasta el 2006 que se crea el CAE. Porque también se ha dicho que las personas que accedieron a estos créditos no había mérito académico, socioeconómico y varias cosas. Aquí estamos hablando de personas que en promedio ganan 550.000 pesos, 600.000 pesos.
Entonces no tenían otra opción. Era eso o nada. O no estudiar. Exacto. O no entrar a la Y universidad. muchos, te voy a decir, muchos me han dicho, con todo lo que he vivido, prefería no estudiar, trabajar por el sueldo mínimo a lo que me ha tocado vivir, porque es tremendo. Aquí hay un drama familiar, familias quebradas económicamente. Aquí hay personas que están en el suelo. O sea, ellos cuando tomaron el crédito tenían un estatus y al terminar de pagar estos créditos van a quedar peor de lo que cuando comenzaron a estudiar, imagínate. Claro, pudieron acceder a una educación, pero a un costo tremendo. Un costo tremendo. En general, dentro de las familias que ustedes conocen o de los casos a los cuales han podido acceder, Cristian, ¿son un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes al interior de la casa? Mira, como de partida la mayoría de los casos que existen, o sea, que tienen estos créditos son primera generación de estudiantes en educación superior. Lo otro, tengo muchos casos que en la agrupación que son 2 personas por familia, son 2 hijos. No había otra opción. Ya con uno, pagarle la educación a uno es dificilísimo, imagínate 2. Lo que hace la situación aún mucho más compleja. A ver, en declaraciones hechas ayer a propósito del petitorio de demandas de ustedes y del alegato de ustedes, el ministro de Educación dicen que intentó conversar con la prensa en medio, ¿no?, de estos alegatos que tenían los estudiantes, señalando que se va a resolver el tema de manera justa, adecuada, y eso es lo que estamos haciendo, siendo interrumpido luego por los estudiantes, quienes señalaron que este es un problema grave que requiere prioridad, que es lo que tú me estás diciendo ahora. Hay muchos problemas en el país, nosotros los estamos abordando, nosotros ya dijimos que lo íbamos a abordar, dice el ministro también, Pablo Longueira. O sea, hay un compromiso por parte de la autoridad de hacer algo acá. El tema de ustedes es en qué tiempo, en qué proceso, qué tan rápido. No supeditarlo a debates más extensos como lo que estamos hablando. Y también finalmente puede ser como hablar como de un chantaje, podríamos, porque apruébennos estos para solucionar esto otro, pero eso no funciona así tampoco la democracia, o sea, poner una cosa sobre otra. Nosotros lo que pedimos es una solución. Mira, te voy a comentar algo. Yo vi al ministro cuando el día que fue al programa que tú tienes en el Canal 9. En Pauta. Cuando se habló de la reforma tributaria. Y me acuerdo que él en un momento dice, me estoy emocionado. ¿Por qué? Porque esta es una reforma que va en ayuda de la clase media. Y me acuerdo, lo vi. Sí. Y una reforma además que sobre va la cual en él se ayuda de la emocionaba, clase media, súper emocionado. Claro, él. porque había sido su lucha personal, exacto. Me decía en ese momento. Nosotros aquí estamos hablando de 106.000 personas. ¿Y por qué hablo también de familia? Estamos hablando más de 500.000 de personas. Y son pura clase media. Clase media que gana ¿cuánto mensual? Clase media, esta es Con un ingreso mensual esta es la famosa ¿de clase cuánto? media aspiracional, que tenía como en los estudios la única forma de surgir. 500.000 pesos mensuales. 600.000 pesos mensuales. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, ¿por qué, si existe esto, no hay una urgencia de ayudar a estas personas? Que son las que pagan los impuestos, las que están totalmente desfocalizadas de cualquier gasto social. Y que no estas tienen personas subsidio. no reciben nada. Y el único instrumento que alguna vez se creó para ellos, en vez de ayudarlos, les provocó un detrimento tremendo en su vida. Los ha perjudicado en estos Exacto. montos que estamos conversando. Cristian, por último, ¿cuál es la solución? Nosotros pedimos 2 soluciones. Lo primero, y lo más urgente, es el tema de la detención de los embargos. Como te decía, el mecanismo se activa por un reglamento de Corfo. Así que lo que nosotros pedimos, ese reglamento Corfo administrativamente podría sacar esa obligación que tienen los bancos. Detener los embargos. Exacto. ¿Ya? Y lo segundo es equiparar o rebajar las tasas de interés, que en promedio son de un 9% a un 2%, igualando la del Fondo Solidario. Que no exista este tema de un crédito a 2, otro a 9, si finalmente somos todos estudiantes. Y nosotros lo único que vimos es eso. Interés al 2%, Al 2%, retroactivo a lo que absolutamente. se está pagando, porque eso es lo que los está asfixiando en este momento. Cristian, ha sido un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por haber venido y esperemos pronto entonces alguna solución o algún diálogo con la autoridad. Era Cristian Villagrán, quien es coordinador nacional de la agrupación Estafados con el Crédito Corfo. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por